El tesoro de David, por Charles Spurgeon, Salmo número 143, título Salmo de David. Se parece tantos a otros salmos davídicos que aceptamos el título sin la menor vacilación. La historia de David lo ilustra y su espíritu respira en él, porque ha sido clasificado como uno de los 7 salmos penitenciales. No podemos decirlo, porque es más bien una reivindicación de su propia integridad y una oración indignada contra sus calumniadores, que una confesión de falta. Es verdad que el segundo versículo prueba que él nunca había ni sonado intentar justificarse delante del Señor, pero en ello es difícil ver que haya el quebrantamiento de espíritu que hallamos en la penitencia. Parece más bien marcial que penitencial, más bien una súplica para ser liberado de la tribulación que un remordimiento compungido de transgresión. Nos comentaba Spurgeon. Todo el salmo, al parecer este salmo, según se ve claramente, David se halla en algún peligro extremo. Fuera por parte de Saúl, que le había forzado a huir a la cueva, como en el salmo anterior, o por parte de Absalón, su hijo, o por parte de otro. Esto es incierto. Este valioso salmo, pues contiene estas 3 cosas. Primera, una confesión de sus pecados. Segunda, una manifestación por las injurias infligidas. Y tercera, una súplica de liberación temporal y de gracias espirituales. Nos comentaba Archibald Simpson, versículo número 1. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos. Los hombres de gracia sienten anhelos de ser oídos en la oración y por ello doblan sus súplicas para conseguirlo. El salmista desea ser oído y considerado, por ello clama, oye y luego escucha. Le comentaba nuevamente Spurgeon. Respóndeme por tu verdad. El perdón no es incompatible con la verdad o la justicia. El perdón que por su misericordia Dios concede al pecador es concedido en justicia a su querido Hijo, el cual aceptó y cumplió las obligaciones del pecador. Esto es una verdad infinitamente preciosa, y los corazones de millares en todas las edades han sido sostenidos y alegrados por ella. Una anciana cristiana, muy humilde, comprendió esto tan plenamente que cuando un siervo de Dios le preguntó, cuando yacía en su cama moribunda, que cuál era la base de su esperanza para la eternidad, contestó con mucha seguridad: confío en la justicia de Dios. Añadiendo, sin embargo, cuando la respuesta dejó sorprendido a su interlocutor: justicia, no hacia mí, sino a mi sustituto en quien confío. Nos comentaba Robert MacDonald, versículo número 2, y no entres en juicio con tu siervo. Hace algunos años visitaba yo a una joven que se estaba muriendo de consunción. Era pobre y forastera en nuestra ciudad, aunque había vivido en ella algún tiempo en su infancia y había asistido a mi clase de escuela dominical. ¿Cuál era su único apoyo, esperanza y consuelo a la vista del oscuro valle de sombra de muerte al que se iba acercando? Era un versículo de un salmo que había aprendido en mi clase y que nunca había olvidado. Lo repetía con las manos juntas, mirada penetrante y con la voz temblándole en los labios. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No, ningún pecador puede resistir la mirada de ti. Oh Dios, si trata de justificarse a sí mismo,
Nos comentaba James Camper Gray. Un joven dijo una vez: no creo que yo sea un pecador. Le pregunté si no le importaría que su madre o su hermana supieran todo lo que él había hecho, dicho o pensado, y todos sus pasos y sus deseos. Después de un momento me contestó: no, ciertamente no me gustaría que lo supieran, en modo alguno. Entonces, ¿cómo te atreves a decir en la presencia del Dios Santo, que conoce todos los pensamientos de tu corazón, que no has cometido pecado? Nos comentaba John B. Gould. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esta edad insensata ha producido muestra de un orgullo tal que los hombres se han atrevido a afirmar la perfección en la carne. Pero estos jactanciosos vanos no son excepción a la regla puesta aquí. No son sino hombres y ejemplares pobres. Además, cuando se examinan sus vidas con frecuencia, se hallan en ellas más faltas que en el humilde penitente ante el cual se glorían de su superioridad. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 3. Ha postrado en la tierra mi vida. La calumnia tiene un efecto deprimente sobre el ánimo. Es un golpe que derriba la mente, como si le hubiera dado con el puño. Nos comentaba nuevamente Spurgeon. Versículo número 5. Recuerdo los días de antaño. Cuando nos veamos nada nuevo que pueda alegrarnos, pensemos en las cosas antiguas. En un tiempo pasado, nuestros días eran alegres, días de liberación y gozo y acción de gracias. ¿Por qué no han de serlo otra vez? El Señor rescató a su pueblo en las épocas pasadas hace siglos. ¿Por qué no ha de hacerlo ahora de nuevo? Nosotros mismos tenemos un pasado sustancial al que mirar. Tenemos recuerdos soleados, recuerdos sagrados, recuerdos satisfactorios, y estos son como flores para las abejas de la fe. Y al visitarlas pueden hacer miel para el presente. Nos comentaba nuevamente Spurgeon. Versículo número 5 y 6. Extiendo mis manos hacia ti. Como un mendigo pide limosna, mendigar no es el oficio más fácil ni más pobre, sino el más difícil y el más rico de todos. Nos comentaba John Trump. Mi alma tiene sed de ti, como la tierra sedienta. Como el suelo se resquebraja y abre la boca en súplica muda, así el alma del salmista se partía por su anhelo. Tenía sed del Señor. Si pudiera haber sentido la presencia de su Dios, no se habría sentido abrumado o vivido en la oscuridad. Es más, todo se habría vuelto para él paz y gozo. Nos comentaba Spurgeon. Selah. Es hora de hacer una pausa, porque la súplica ha llegado a un punto cumbre. Tanto las cuerdas del arpa como las del corazón necesitan descanso y ser afinadas para la segunda mitad del cántico. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 7, 8, 10 y 11. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Esto es exacto. Nuestras oraciones, así como nuestras otras formas de obediencia, han de ser imparciales. Deberíamos desear el consuelo por amor a la santidad, más bien que la santidad por amor al consuelo. Nos comentaba John Fawcett, versículo número 8. Hazme sentir tu misericordia.
No es de extrañar que los ateos y los que rehúsan la palabra de Dios vivan sin consuelo y mueran sin él también, debido a que rehúsan el instrumento que les proporcionaría el gozo. Es natural que el ateo muera sediento, puesto que rechaza el vaso de la palabra de Dios, del que podría obtener refrigerio. Por tanto, como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y todo nuestro consuelo viene de ella, oremos a Dios para que abra nuestros oídos y corazones, para que podamos recibir las buenas nuevas de reconciliación con Dios. Nos comentaba Spurgeon nuevamente: hazme sentir por las mañanas tu misericordia. Deseamos que las aflicciones se aparten de nosotros y que para hacerlo tuvieran pies como de gacela, o bien que nosotros tuviéramos las alas de una paloma para huir de ellas y descansar. ¿Qué preso no desea que le pongan en libertad? ¿Qué marinero desea que la tempestad sea larga? ¿Qué siervo no suspira sobre su largo aprendizaje? Sí, ¿quién hay que, si se le ofreciera la posibilidad de evitar el beber la copa de la calamidad, diciéndole no bebas más, contestará: esta copa no ha de pasar de mí, me deleito en beber hasta el fin sus aguas amargas? Sí, este es el deseo tan común que alcanza al Hijo del Hombre, la bendita simiente de la mujer, que estaba vestido de humanidad débil y que oró fervorosamente en su angustia, y no solo esta vez: oh Padre mío, si es posible, etc. Y cuando su padre contesta que no, exclama como a punto de caer bajo la carga: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La razón por la que Cristo se queja así hay que buscarla en el punto del cual procedió su carne. A saber, de nosotros, era nuestra carne humana, no su espíritu divino, la que estaba cansada de tanto sufrimiento. Su espíritu estaba dispuesto, pero su carne era débil. Nos comentó Thomas Calvert. Ocupemos nuestros pensamientos y efectos en ello. Está bien tener un tema así para ocupar los pensamientos del día y al despertarnos, que sea objeto de nuestros primeros deseos. Si entran otros pensamientos en nuestros corazones por la mañana, es posible que no podamos echarlos en todo el día. La oración y la alabanza, la lectura y la meditación serán dulces como un tema, así ocupando e influenciando nuestras mentes. Serán ejercicios de alegría y libertad y bendición. Nos comentaba W. Arbot. Hazme saber el camino por donde debo andar. Con frecuencia llegamos a un lugar donde no podemos avanzar, rodeados como por un seto, por una providencia de Dios, de modo que parece que no hay modo de escapar de allí. Un hombre se ve a veces entre dificultades por las que empieza a despertar y se dice: bien, esta vez todo ha terminado para mí, como el estornino de Sterne, o peor, como el hombre de Bunyan en su jaula que dice: no puedo salir. Entonces, cuando Dios le ha sacado de la confianza en sí mismo y de sus propios recursos, se abre una puerta en la pared y se levanta y anda libre alabando a Dios. Nos comentaba George Barrett Cheever. Versículo número 9. Huyo a ti para que me escondas. Jesús se echó él mismo
el refugio de los suyos. Cuanto más pronto y de modo más completo huyamos a Él, mejor para nosotros. Debajo del dosel carmesí de la expiación de nuestro Señor, los creyentes están completamente escondidos. Permanezcamos allí y reposemos. Nos comentaba Spurgeon. Esto es lo que queda del valor de David, que está contento de poder huir. ¿No habría hecho mejor si hubiera luchado y muerto con valor en vez de huir como un cobarde? Oh, alma mía, el huir no es siempre señal de cobardía, no es siempre una muestra de valor al estar firme en un punto, en tanto que el huir cuando sentimos nuestra propia debilidad, y el huir a Él en quien tenemos nuestra fuerza. Esto, si no valor, es por lo menos sabiduría, aunque es, para decir la verdad, sabiduría y verdadero valor. Y ahora, oh Dios, siento así que doy cuenta de mi propia debilidad y conozco tu fuerza. ¿Qué es lo que debo hacer sino huir? ¿Y a dónde huiré sino solo a ti, un santuario seguro para los que huyen de ti? Nos comentaba Sir Richard Bakar. Esto implica, 1, peligro. El cristiano puede estar en peligro del pecado del yo, de los enemigos. 2, temor. Estos temores carecen de base, pero con frecuencia son muy penosos. 3, incapacidad para defenderse uno mismo o vencer a los contrincantes. 4, previsión. Se esconde antes de la tormenta, no sea que el enemigo caiga sobre él. 5, una preocupación laudable por la seguridad y el consuelo. El creyente, si es sabio en todo tiempo, huirá al Señor. Nos comentaba Shane Smith. Versículo 9 y 10. Tienes que apartar el pecado por medio del arrepentimiento. Jesucristo no será un santuario para los rebeldes. No va a proteger a los obradores de maldad. Cristo nunca va a esconder al diablo ni a alguno de sus siervos. Ver Isaías 55, versículos 6 y 7. Deje el impío su camino, etc. David lo sabía, por tanto pida a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Nos comentaba Ralph Robinson. Enséñame a hacer tu voluntad. No dice enséñame a conocer tu voluntad, sino a hacer tu voluntad. Dios nos enseña en 3 formas. Primera, por medio de su palabra. Segunda, ilumina nuestra mente con el Espíritu. Y tercera, imprime su voluntad en nuestros corazones y nos hace obediente a la misma. Porque el siervo que conoce la voluntad de su amo y no la hace, será azotado con muchos azotes. Ver Lucas capítulo 12. Nos comentaba Archibald Simpson, versículo número 11. Sacarás mi alma de la angustia. Yo puedo hacerla entrar en ella, pero solo tú puedes sacarla. Nos comentaba John Trump, versículo número 11 y 12. Por amor a tu nombre, por tu justicia y por tu misericordia. Nota bien, alma mía, las 3 cuerdas con que procura David atraer a Dios para que le conceda lo que pide, por amor a tu nombre, por amor a tu justicia, por amor a tu misericordia. 3 motivos, en tanto que sería muy difícil que Dios pudiera denegar la petición basada en solo uno de ellos. Pero si los 3 motivos están bien entrelazados entre sí, no ya separados, entonces qué cuerda tan irresistible, nos comentaba Sir Richard Bakar. Versículo número 12. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Desea que Dios extermine a sus enemigos en su misericordia?
cuando la destrucción había de ser más bien una obra de justicia? Respondo que la destrucción del malvado es una misericordia para la iglesia, tal como Dios mostró gran misericordia y bondad a su iglesia con la muerte de Faraón, Sennacherib, Herodes y otros perturbadores de la misma. Nos comentaba por último Archibald Simpson.